Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora. Programa de Ciencias Básicas y Aplicadas, carrera Ingeniería Civil, subproyecto Estática Aplicada en su modalidad virtual. Facilitadora, profesora Fabiola González, mayo 2020. Ahora bien, para entrar un poco en esta microclase, en la disertación de esta primera unidad, diagrama de Willon-Moore, debemos conocer o debemos ubicar los centros instantáneos de rotación para así poder conseguir estos desplazamientos o los desplazamientos de una estructura a través de estos diagramas. Bien, una nota muy importante para ubicar o tener bien en claro cómo ubicar estos CIR, nos debemos aprender muy bien la teoría de teoremas de polos, que lo observamos en el video de la parte 1, introducción de definiciones básicas de esta unidad. Y estas notitas básicas que les voy a dar para que así puedan tener un buen manejo de cómo ubicar estos CIR. 1. Si existe una articulación externa, este punto será el CIR absoluto entre los sólidos unidos en ese vínculo. Si existe una articulación externa, plana, una articulación plana, pues allí obtendremos entonces nuestro CIR absoluto del sólido al cual está unido. ¿Ok? 2. Si existe una articulación interna, este punto será el CIR relativo entre los sólidos unidos en ese vínculo. 3. Si una chapa se traslada, tendrá su centro instantáneo de rotación absoluto en el infinito. Y su CIR estará ubicado al encontrar la dirección perpendicular en la cual este sólido se mueve. 4. Si dos chapas de rigidez finita tienen su CIR relativo en un punto impropio, o sea, en el infinito, entonces estas no tienen rotación relativa, es decir, ellas rotarán iguales, con la misma magnitud y la misma dirección. 5. Si existe un empotramiento libre, vínculo de primera especie, que restringe rotación del sólido al cual se encuentra unido, el sólido o chapa tendrá su CIR en el infinito. El vínculo no indica dirección en la cual ubicará el CIR, sino que está en el infinito, a lo que es lo mismo que la chapa se traslada. 6. Un rodillo o patín interno o externo es un vínculo de primera especie que restringe un movimiento de traslación relativo o absoluto entre las chapas conectadas por ese vínculo, por lo que su CIR relativo o absoluto respectivamente se encontrará en la dirección perpendicular al movimiento permitido. 7. Si dos sólidos o chapas se encuentran conectadas por dos bielas paralelas en el plano, solo se permite una traslación relativa entre los sólidos unidos, impidiéndose la rotación y la otra traslación relativa. Esto implica que el CIR relativo entre las chapas conectadas estará en el infinito, en la dirección perpendicular a la traslación permitida. 8. Si una chapa se traslada, implica que su CIR está en el infinito. Y si esta chapa está unida a otra por medio de un par de bielas paralelas, la segunda también se trasladará y tendrá su CIR también en el infinito, siempre y cuando la vinculación externa se lo permita. De lo contrario, la chapa podría no moverse. En la lámina que estamos observando, tenemos el primer ejercicio o el primer ejemplo, que en la guía nos dice que es el número 2, pero para efectos de los videos explicativos sería nuestro primer ejemplo.
para la ubicación de estos polos. Bien, empezamos entonces. Nos dice ubicar los CIR de la siguiente estructura. Como solución o primer paso, lo primero que debemos determinar son los grados de libertad de la estructura. Y recordar que los teoremas de los polos o CIR solo se aplican a mecanismos cinemáticos de un grado de libertad. Bien, observamos entonces, para sacar nuestros grados de libertad tenemos tres sólidos. El sólido 1 está entre las juntas A y B, el sólido 2 está entre las juntas B y C, y el sólido 3 entre las juntas C y D. El número de cuerpos, de barras o de miembros de nuestra estructura serían 3. Si aplicamos la fórmula de grado de libertad 3 por n menos r, obtenemos lo siguiente. 3, que es el número 3 de la fórmula, por 3, que serían los 3 cuerpos que tenemos, menos 8, donde R o S menos 8 es la suma de nuestra vinculación interna y la vinculación externa. Eso nos da entonces un grado de libertad. Es un mecanismo cinemático al cual le podemos aplicar estos teoremas. Bien, en este diapositivo observamos que por definición las articulaciones planas no permiten desplazamientos longitudinales de las juntas que están unidas a ellas. Y también sabemos que los CIR absolutos de los miembros de una estructura tienen velocidad cero, o sea, no se mueven, lo que nos permite entonces ubicar en A y en D automáticamente los CIR de los miembros 1 y 3 respectivamente. También podemos ubicar en las articulaciones internas B y C los CIR relativos entre los miembros 1 y 2 y los miembros 2 y 3 respectivamente, ya que éstas permiten las rotaciones relativas entre los miembros que concurren a ellas. Y justamente esa es la definición de un CIR relativo. Ahí vamos a encontrar entonces al CIR O1,2 en B y al CIR O2,3 en C. Perdón, O1,2 en B y O2,3 en C. Hasta los momentos entonces hemos ubicado dos polos absolutos y dos polos relativos. O1 en el punto A, O3 en el punto D, absolutos los dos, y relativos en B O1,2 y en C O2,3. Ahora encontramos el resto de los CIR aplicando los teoremas. En la diapositiva observamos que debemos aplicar entonces el primer teorema de polo. Este nos permite ubicar al polo absoluto de la chapa 2 en la línea que une O1 y O1,2. También aplicando este mismo teorema, pero en este caso relacionando 2 con 3, el polo de la chapa 2 también estará en la línea que une O3 y O2,3. Y si debe estar en esas dos líneas a la vez, entonces allí encontraremos O2 en la intersección de estas dos líneas. Y eso es exactamente lo que enuncia el corolario del primer teorema de polos. Observamos allí entonces que en la intersección del punto rojo, ahí encontraremos a la chapa O2. El único CIR entonces que nos faltaría por ubicar sería el CIR relativo entre los miembros 1 y 3. Ese CIR lo encontramos aplicando teorema de los tres polos, lo que implica que el CIR o polo relativo entre los miembros 1 y 3 o sub-1,3 debe estar en la línea que une los polos relativos entre 1 y 2
y 2 y 3, es decir, en la línea que pasa por O sub 1, 2 en el punto B y O sub 2, 3 en el punto C, pero también el primer teorema nos ubica a O sub 1, 3 en la línea que une O sub 1 y O sub 3, entonces debe estar en estos dos lugares geométricos a la vez, por lo que está en la intersección de estas dos líneas que son, como observamos en la diapositiva, paralelas. Y si repasamos nuestros conocimientos matemáticos, ¿dónde se cortan dos líneas paralelas? Pues bien, en el infinito. Es decir, O sub 1, 3 está en el infinito. No hay punto propio de ubicación, sino que está en un punto impropio. Lo que sí se puede afirmar sin temor a equivocarnos es que está en una dirección definida. Y en este caso, esa dirección, si observamos allí muy bien, es horizontal. Por último, le podemos acotar una pequeña nota que nos dice que si un polo absoluto o relativo se ubica en el infinito, no se conoce su ubicación exacta, está en un punto impropio, pero sí se conoce la dirección en la cual lo podemos encontrar si hipotéticamente se pudiera llegar al infinito.